¿Qué tal, futuros colegas? Bienvenidos, Ioris estudiosos, a esta charla. Hoy nos metemos con un tema que a veces como que asusta un poco, ¿no? La sociología del derecho. Uf, sí, suena denso. Suena que nos vamos a poner filosóficos, pesados. Pero quédense tranquilos, che. La idea no es recitar manuales hasta que nos durmamos todos. No, por favor. La idea es tratar de entender cómo funciona el derecho ahí afuera, en la calle, digamos, en la sociedad real. En la cancha, como se dice. Tal cual. Vamos a ver cómo esta disciplina nos ayuda a mirar las leyes, los códigos, los tribunales, bueno, todo eso no solo como textos o edificios fríos, ¿viste? Sino como parte viva de cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos y, bueno, a veces cómo nos peleamos también. ¿Fundamental? Tenemos bastante material para desmenuzar hoy. Aportes de algunos pesos pesados del pensamiento social que nos van a dar herramientas, para mirar el derecho con otros ojos. ¿Listos para este análisis a fondo? Arrancamos. Empecemos por el principio, o casi, con un clásico, pero clásico en serio. Émile Durkheim. El padre de la sociología casi. Un francés que, allá a fines del siglo XIX, se propuso estudiar la sociedad como si fuera, no sé, un objeto de laboratorio. Él hablaba de los hechos sociales y decía que había que tratarlos como cosas. Medio raro suena eso, ¿no? ¿Qué quería decir con esto de cosas? Es una idea fuerte, ¿eh? Porque nos saca un poco del individualismo puro. Durkheim decía que estos hechos sociales, que son formas de actuar, de pensar, de sentir, existen fuera de nuestra conciencia individual. Ajá, No es que los inventamos cada mañana al levantarnos. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje que hablamos, o la moneda que usamos, o las normas morales, ¿no? claro. Son cosas que ya estaban ahí, nos preexisten y, ojo, esto es clave, nos ejercen una presión, una coacción social. Te condicionan. Exacto. Nos guste o no, nos condicionan. Si vas muy en contra de un hecho social que está muy arraigado, sentís la presión, ¿viste? Claro, como ese ejemplo medio bestia que a veces se usa en clase. Si todos cruzan la calle con el semáforo en verde y alguien decide cruzar siempre en rojo, bueno, más allá de la multa, hay una presión social para que no lo haga. ¿Y en el peor de los casos? Y en el peor de los casos, el hecho social, capaz que en forma de bondi, te puede pasar por arriba, literalmente. Durkheim insistía mucho en que estos hechos sociales no se explican por la psicología de cada uno, No, nada que ver. sino por otros hechos sociales anteriores. Buscaba causas sociales para fenómenos sociales. No le interesaba si estabas triste o contento ese día. Exactamente. Por eso proponía estudiarlos con objetividad, ¿viste? Como si fueran datos externos, buscando regularidades, correlaciones. Su famoso método de las variaciones concomitantes iba por ahí. A ver, ¿cómo era eso? Simple. Si dos fenómenos sociales varían juntos de forma sistemática, bueno, es probable que haya alguna relación causal entre ellos. Para él, el derecho era un ejemplo clarísimo de hecho social, sobre todo el derecho penal, el represivo, ¿Por qué el penal? porque reflejaba lo que él llamaba la conciencia colectiva, o sea, la moral compartida de una sociedad. Cuanto más fuerte esa conciencia colectiva, más represivo era el derecho, según su análisis inicial al menos. Mirá vos. Y también metió otro concepto que sigue dando vueltas hasta hoy. La cohesión social. ¿Qué era eso? Es como el pegamento invisible que mantiene unida a la sociedad, la densidad de las relaciones, la interdependencia entre la gente. Ajá. Él creía que a medida que las sociedades se volvían más complejas, con más división del trabajo, esa cohesión cambiaba de forma. Pasaba de una solidaridad que él llamaba mecánica, basada en que todos somos parecidos. Como en una tribu, digamos. Exacto. A una solidaridad orgánica, basada en que nos necesitamos mutuamente porque somos diferentes y hacemos cosas distintas, pero seguía siendo fundamental para el orden social. Ojo con esto, anoten, porque es central para entender cómo se piensa el orden social desde la sociología. Capaz que entre en el parcial. Bueno, dejamos a Durkheim murando la estructura social desde afuera, como si fuera la fachada de un edificio, ¿no? Y damos un giro de 180 grados para meternos con otro gigante. Max Weber, otro peso pesado, alemán, contemporáneo de Durkheim, pero con una mirada muy, muy diferente. Totalmente. Si Durkheim buscaba las causas externas, las estructuras,
Weber quería comprender el sentido que las personas le dan a sus acciones. Así es. Weber se mete, por decirlo de alguna manera, adentro de la cabeza de la gente. Le interesaba lo que él llamaba la acción social. ¿Qué sería la acción social? No cualquier cosa que hacemos, ¿o sí? No. Es aquella conducta humana que tiene un significado subjetivo para quien la realiza, o sea, para el actor, y que además está orientada por la conducta de otros. Ah, o sea que hacemos pensando en los demás. Claro, esperando una reacción o siguiendo una norma que creemos válida. La clave para Weber es el sentido mentado por el actor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué buscaba esa persona al actuar así? Ya acá el derecho entra de cabeza, me imagino. ¿Cómo lo veía Weber? ¿También como una cosa externa tipo Durkheim? Sí y no. Para Weber, el derecho es, efectivamente, un orden, un conjunto de normas que se perciben como válidas, como legítimas. Y su validez está garantizada externamente. ¿Por qué? Por la probabilidad de que se ejerza una coacción, física o psíquica, para hacerla cumplir o castigar si no la cumplís. Hasta ahí, parecido. Pero ¿cuál es la diferencia clave? La diferencia clave con Durkheim es que esa coacción no es difusa, no viene de la sociedad en general así, medio etérea, sino que es aplicada por un cuadro de individuos específicamente instituido para esa tarea. El Estado, digamos. El aparato coactivo del Estado, diríamos hoy. Jueces, policía, funcionarios, gente específica. Más organizado, más específico entonces. Y Weber, como buen académico alemán, parece que era bastante fanático de clasificar todo, ¿no? Un poco sí, se puso a armar categorías, los famosos tipos ideales de derecho. Tipos ideales. ¿Qué son? Son como construcciones teóricas puras, que no existen tal cual en la realidad, pero que sirven para analizarla. Construyó tipos ideales para entender las diferentes formas históricas y culturales del derecho. A ver, una clasificación famosa de él es la que distingue entre derecho. Material y formal, y entre derecho racional e irracional. Combinando esto te salen 4 posibilidades teóricas. A ver si lo podemos bajar a tierra un poco. ¿Qué sería cada cosa más o menos? Simplificando mucho, El derecho de irracional sería aquel que se basa en decisiones caso por caso, sin seguir reglas generales preestablecidas, quizás apelando a la magia, a oráculos o a la pura intuición del juez. Eso sería irracional formal. O a valoraciones éticas o políticas muy concretas y particulares, caso por caso. Eso sería irracional material. Ok, ¿y el racional entonces? El derecho racional, en cambio, se basa en reglas generales. Si esas reglas son principios abstractos, lógicos, sistemáticos, hablamos de racionalidad formal. Como aplicar un código siguiendo procedimientos estrictos, ¿viste? Como una planilla de Excel jurídica, decías vos, algo así. Y si las reglas buscan alcanzar ciertos fines o valores considerados justos por fuera del sistema legal, como la equidad, la justicia social, ahí hablamos de racionalidad material. Clarísimo. Y Weber concluía que nuestro derecho, el moderno de Occidente, tiende a ser predominantemente, ¿cuál? Formal y racional. Con normas claras, procedimientos establecidos, previsibilidad. Aunque bueno, sabemos que en la práctica siempre hay tensiones y elementos de los otros tipos, obvio. Weber, básicamente, nos decía, el derecho no es solo la regla escrita, es cómo la gente actúa en relación a esa regla y qué sentido le da. Pero en nuestro mundo moderno, ese sentido está muy marcado por la lógica formal y la organización burocrática. Medio filósofo, medio sociólogo. Y seguro que cero paciencia para los estudiantes que no le seguían el ritmo. Bueno, pegamos otro salto en el tiempo y nos encontramos con Jürgen Habermas. Otro alemán importante. Sí, más contemporáneo. Pertenece a la famosa escuela de Frankfurt. Habermas recoge el legado de Weber, pero le pone una mirada bastante crítica, sobre todo a esa racionalidad formal y más todavía a lo que él llama racionalidad instrumental o teleológica. ¿Qué sería esa racionalidad instrumental? ¿Viste cuando uno actúa pensando únicamente en cómo lograr sus propios fines de la manera más eficiente posible, calculando costos y beneficios, sin importar mucho el diálogo o las consecuencias éticas para los demás? El fin justifica los medios, digamos. Algo así. Bueno, esa es la lógica que Habermas ve dominar en muchos ámbitos de la vida moderna, impulsada sobre todo por el mercado y el poder administrativo, por la burocracia. Y frente a esa racionalidad puramente estratégica o instrumental, Habermas propone una alternativa, ¿no? Exacto. La acción comunicativa. Que suena lindo, pero ¿qué implica?
La idea central es que podemos coordinar nuestras acciones y resolver nuestros conflictos no solo a través del poder o del dinero, sino a través del lenguaje, buscando un entendimiento mutuo, un consenso racional. Pero no cualquier acuerdo sirve, me imagino. No, claro. Tiene que ser un acuerdo alcanzado mediante un diálogo libre de coacción, donde todos los afectados puedan participar, exponer sus argumentos, sus pretensiones de validez, si lo que dicen es verdad, si es correcto normativamente, si son sinceros, y donde al final lo que prime sea la fuerza del mejor argumento, no la posición de poder de cada uno. Es su famosa ética del discurso. Suena bastante idealista, ¿no? Pensar en lograr acuerdos racionales en un mundo lleno de intereses contrapuestos. Totalmente. Si Habermas hubiese intentado aplicar esto en una asamblea universitaria acá en Argentina o en un debate en Twitter, sonríe, quizás le duraba poco el optimismo comunicacional. Sonríe. Es cierto que son idealista y él mismo reconoce las dificultades, las distorsiones de la comunicación real, pero lo plantea como un ideal regulativo, como un horizonte normativo al que aspirar. Y acá es donde el derecho vuelve a jugar un papel importante para él, ¿o no? Crucial. El derecho no es solo un instrumento de poder, ni tampoco una mera formalidad weberiana. ¿Qué papel le da Habermas al derecho entonces? El derecho moderno para Habermas tiene la tarea fundamental de mediar entre la facticidad, o sea, los hechos sociales, los intereses estratégicos, el poder, y la validez, las normas morales, los principios éticos que buscamos justificar racionalmente. Un puente, digamos. Exacto. El derecho positivo, las leyes, institucionalizan procedimientos y principios que intentan asegurar que las decisiones colectivas se tomen de forma más cercana a ese ideal de la acción comunicativa. Pone límites racionales a los abusos del poder económico y político, establece derechos fundamentales, garantiza espacios para el debate público. Es un intento, siempre imperfecto, de civilizar el poder a través de la razón comunicativa institucionalizada. Interesante cómo le da una vuelta de tuerca a la función del derecho, no solo como orden o coacción, sino como este puente hacia un entendimiento más racional. Ahora, preparémonos porque vamos a entrar en un terreno quizás más abstracto pero fascinante. Hablemos de Niklas Luhmann y su teoría de sistemas. Luhmann. Acá se complica un poco. Otro alemán, sí, pero con una propuesta que rompe bastante con las anteriores, me parece. Sí, Luhmann es un desafío, pero vale la pena el esfuerzo. Imaginen la sociedad no como un conjunto de individuos, como hacía Weber, ni como una estructura que nos presiona desde afuera, como Durkheim. Entonces, ¿cómo? Sino como una red de comunicaciones. Y dentro de esa gran red existen subsistemas sociales especializados: la economía, la política, la ciencia, el arte y, por supuesto, el derecho. Cada uno de estos sistemas funciona con su propia lógica interna, con su propio código. Para. ¿Qué significa que el derecho sea un sistema cerrado y autorreferencial? Suena a que habla consigo mismo, medio esquizofrénico. Sonríe. En gran medida, sí. Autorreferencial significa que el sistema se refiere a sí mismo para operar. Una norma jurídica remite a otra norma jurídica. Una decisión judicial se basa en precedentes o leyes anteriores, no en criterios morales externos o en la opinión popular directa. Se mira el ombligo, digamos. Y cerrado, operativamente cerrado, dice él, significa que el sistema solo procesa información utilizando su propio código binario específico. Para el derecho, según Luhmann, ese código es lícito-ilícito, o legal-ilegal, si querés. O sea, todo lo que pasa en el mundo, el sistema jurídico lo traduce a esa pregunta. ¿Es conforme a derecho o contrario a derecho? ¿Tal cual? ¿Lo filtra todo por ahí? O sea, el derecho tiene su propio idioma, su propia jerga técnica, sus procedimientos formales, y eso no es casualidad, según Luhmann, ¿no? Para nada. Luhmann diría que esa complejidad y ese lenguaje propio son funcionales. Cumplen una función. Aseguran la autonomía del sistema jurídico frente a otros sistemas, como la política o la economía, que tienen sus propios códigos: poder, no poder, pago, no pago. Claro, para que no se mezclen las cosas. Exacto. Garantiza que las decisiones legales se tomen según criterios jurídicos, manteniendo una consistencia interna, y de paso,
Como efecto secundario, mantiene el monopolio del saber experto en manos de los profesionales del derecho, ¿no? Los iniciados que manejan ese código. Por eso si alguien viene y dice esto es injusto, el sistema legal no responde directamente a la justicia en abstracto. No, te pregunta, ¿según qué norma? ¿Cuál es el procedimiento aplicable? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Te responde con un artículo del código, no con un poema, como bien decías vos en el ejemplo. Y esta capacidad de crearse y recrearse a sí mismo usando sus propios elementos es lo que Luhmann llama como Autopoiesis. autopoiesis. Como si el sistema tuviera vida propia, ¿no? Se adapta a los cambios del entorno, lo que él llama irritaciones o emergencias, pero siempre traduciéndolos a su propio lenguaje y manteniendo su estructura. Exacto, la autopoiesis es esa capacidad de autorreproducción. El sistema legal cambia constantemente, se crean nuevas leyes, nueva jurisprudencia, pero lo hace usando sus propios mecanismos internos, manteniendo su clausura operativa. ¿Y cuál es la función principal de todo este mecanismo tan complejo? Porque alguna función debe tener. Según Luhmann, es estabilizar las expectativas normativas en una sociedad cada vez más compleja. El derecho nos permite saber, con cierto grado de certeza, qué podemos esperar de los demás y qué esperan los demás de nosotros en nuestras interacciones. Reduce la incertidumbre, aunque lo haga a través de su propia lógica abstracta. Mira vos, si la teoría de Luhmann les parece un chino básico al principio, no se asusten, ¿eh? Es normal. Pero quédense con esa idea del derecho como un sistema con su propia lógica, que filtra la realidad a través del código lícito, ilícito y que está en constante autorreproducción. Les va a servir para entender por qué a veces el mundo jurídico parece funcionar de maneras tan particulares. Bueno, ya vimos distintas formas de pensar el derecho y su relación con la sociedad. Ahora toquemos un concepto que atraviesa muchas de estas discusiones y que es central en sociología jurídica: el control social. Un término potente. Suena un poco fuerte, ¿no? Control social. ¿De dónde viene y qué significa exactamente? El término se populariza mucho en Estados Unidos, especialmente a partir de los años 20 del siglo pasado. Hay que pensar un poco en el contexto de esa época. ¿Qué pasaba ahí? Era una época de grandes olas inmigratorias. Llegaban italianos, irlandeses, europeos del este, en masa. Y en la sociedad norteamericana, que era predominantemente WASP, blanca, anglosajona, protestante, surgió una preocupación por mantener el orden, la cohesión, los valores americanos, frente a lo que veían como una amenaza de fragmentación cultural. Entiendo. Entonces, en ese contexto, el control social tenía una connotación, digamos, positiva, algo bueno. Sí, para muchas escuelas sociológicas norteamericanas de la época, como las influenciadas por el funcionalismo de Talcott Parsons, el control social era visto como una función necesaria y positiva de la sociedad. Eran los mecanismos que la sociedad usaba para asegurar la conformidad de sus miembros a las normas y valores compartidos. Para que todos tiren para el mismo lado. Claro, para integrar a los desviados o a los recién llegados y así mantener la estabilidad y el equilibrio del sistema social. ¿Y cuáles eran esos mecanismos? ¿La policía y las cárceles solamente? ¿O pensaban en algo más? No, para nada. Pensaban en un abanico mucho más amplio. La educación era vista como el instrumento primordial para inculcar los valores desde la infancia. La religión también cumplía un papel importante. La familia, los grupos de pares, la opinión pública y, por supuesto, el derecho como último recurso. Ajá. La idea era lograr la internalización de las normas, que la gente las hiciera propias, ¿viste? Más que imponerlas por la fuerza bruta. El objetivo era la armonía, la integración al modelo cultural dominante. Pero bueno, cruzamos el charco, nos venimos para Europa y la percepción del control social cambia bastante de color, ¿verdad? Totalmente. En Europa, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y bajo la influencia de corrientes críticas como el marxismo, la Escuela de Frankfurt, que ya mencionamos con Habermas, y pensadores postestructuralistas como Michel Foucault, el concepto de control social adquiere una connotación predominantemente negativa. O sea, para los yanquis, el control social era como el semáforo que ordena el tránsito para el bien común. Para los europeos críticos, era más bien el policía escondido atrás del semáforo, listo para multarte o algo peor. Sonríe. Es una buena analogía para captar la diferencia de enfoque, ¿sí?
Desde esta perspectiva crítica europea, las mismas instituciones que en Estados Unidos se veían como integradoras, la escuela, la familia, los medios de comunicación, el sistema de salud y, por supuesto, el derecho y el sistema penal, son analizadas como herramientas de dominación, Dominación. ¿En qué sentido? como mecanismos para mantener las estructuras de poder existentes, para reproducir las desigualdades sociales y para disciplinar a los individuos adaptándolos a las necesidades del sistema capitalista o del poder estatal. No buscan la armonía, sino la sumisión, el consenso forzado. ¿Y cómo operaría esa dominación según estos autores? Pienso en Foucault, por ejemplo, que es un referente en esto. Foucault es clave acá. Él analiza cómo el poder en las sociedades modernas no funciona tanto a través de la represión directa y espectacular, como el suplicio público de antaño, ¿viste? Claro, la tortura en la plaza. Exacto, sino de formas mucho más sutiles, capilares, que se internalizan. Habla del poder disciplinario que se ejerce en instituciones como la escuela, el hospital, la fábrica, la prisión, donde se vigila, se normaliza, se clasifica a los individuos, moldeando sus cuerpos y sus conductas. Te van metiendo en caja. Más aún, habla de la gobernamentalidad, cómo aprendemos a autogobernarnos, a autovigilarnos, a autodisciplinarnos para encajar en las normas sociales y ser buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos consumidores. El control se vuelve mucho más eficiente porque opera desde adentro nuestro. Es interesante ver estas dos caras del control social, ¿no? La visión más funcionalista, más ordenadora, y la más crítica, que lo ve como dominación. Pero fíjate que, más allá de la valoración positiva o negativa, en ambos enfoques reaparece una idea que ya vimos con Durkheim, la importancia de la internalización de normas y la cuestión de la cohesión social. Sin duda, la cohesión social, esa densidad de lazos y relaciones, sigue siendo un tema central. Se suele asumir que una mayor cohesión es buena para la sociedad. Sin embargo, algunos análisis advierten que esto no es necesariamente así siempre. ¿Cómo que no? ¿No es bueno que la gente esté unida? La cohesión por sí sola no garantiza nada positivo. Uno puede pensar en grupos con altísima cohesión interna, pero con fines socialmente negativos. Claro, una banda criminal, por ejemplo. Exacto. O una secta destructiva, incluso ciertos grupos políticos muy cerrados, muy fanáticos, pueden tener una cohesión interna a prueba de balas, pero su impacto en la sociedad más amplia puede ser terrible. La cohesión no es un valor absoluto. Entiendo. Y sobre esta base de las relaciones sociales, la confianza, la cooperación, surgen en las últimas décadas, sobre todo a partir de los 90, muy impulsado por organismos internacionales como el Banco Mundial, un concepto que se puso de moda, el capital social. Ah, sí, se escuchó mucho eso. Capital social. Suena a economía, no a sociología. ¿Qué vendría a ser? Se refiere justamente a esas redes de relaciones sociales, a la confianza mutua y a las normas de reciprocidad como si fueran un activo, un capital intangible que posee una comunidad o una sociedad. Como si fuera plata, pero en relaciones. Algo así. La idea es que, así como existe el capital físico, máquinas, edificios, y el capital humano, educación, habilidades, también existe este capital social. Y la hipótesis es que cuanto mayor es el capital social, más confianza, más cooperación, redes más densas, mayores serían las probabilidades de desarrollo económico, de buen gobierno, de bienestar social. Entiendo. Se supone que si la gente confía entre sí y coopera, las cosas funcionan mejor. Pero acá es donde la cosa se pone más compleja. Y se conecta con nuestra realidad más cercana, ¿no? Con cierta sensación de crisis o malestar que perciben algunos estudios sociales actuales, sobre todo en relación a las expectativas de progreso. Así es. Hay una tensión palpable ahí. Por un lado, se nos habla de la importancia del capital social, de las redes, de la confianza. Pero por otro lado, vemos que algunas de las vías tradicionales que generaban cohesión y sobre todo expectativas de ascenso social parecen estar debilitadas o en crisis. Pensemos en la educación, por ejemplo. Totalmente. ¿Quién no escuchó hablar de la figura clásica de Mijo el doctor? Un clásico argentino. Era todo un símbolo en la Argentina de mediados del siglo XX, ¿no? Reflejaba la enorme expectativa de muchas familias, a menudo de inmigrantes o de clase trabajadora,
puesta en el hijo, casi siempre varón en esa época, que llegaba a la universidad, que se recibía de abogado, médico, ingeniero. Era la primera generación universitaria, el orgullo familiar, la prueba del ascenso social a través del estudio. La movilidad social ascendente parecía funcionar. Ese modelo presuponía una conexión bastante directa entre educación universitaria y mejora social, ¿no? Obtener un título era casi una garantía de conseguir un buen laburo, un estatus reconocido, una mejora económica. La universidad era vista como un trampolín social que funcionaba. Si te recibías y ponías la chapita en la puerta, el futuro parecía más o menos encaminado. Hoy la percepción es muy distinta, ¿no? Lo sabemos todos y muchos lo viven en carne propia. La situación se complicó bastante. ¿En qué sentido? Por un lado, tener un título universitario, si bien sigue siendo importante y aumenta las chances, obvio, ya no garantiza conseguir laburo, y menos un laburo acorde a la formación y bien remunerado. Hay una masificación de la educación superior. Somos muchos profesionales. Una enorme cantidad de profesionales en carreras tradicionales, abogacía, medicina, ingeniería, contador público, y un mercado laboral mucho más precario, inestable y competitivo. Conseguir trabajo, incluso para estudiantes avanzados o recién recibidos, es un desafío enorme. Cuesta mucho. Y a esto se suma el otro lado de la moneda. Vivimos inmersos en una cultura de consumo exacerbado. Tremendo. Ya no se trata solo de satisfacer necesidades básicas, sino que estamos bombardeados permanentemente por una presión para consumir más y sobre todo para cualificar ese consumo. No alcanza con tener un celular, tiene que ser el último modelo. O las zapatillas de tal marca. Exacto. No basta con tener zapatillas, tienen que ser esas. La identidad y el estatus social parecen definirse cada vez más por la capacidad de consumo, por mostrar ciertos objetos o estilos de vida. Es cada vez más fuerte. ¿Qué pasa con el control social en este escenario? ¿Cómo se mantiene la cohesión o el orden cuando las vías legítimas para alcanzar las metas culturales, como el éxito económico asociado al consumo, están bloqueadas para muchos y al mismo tiempo esas metas son cada vez más exigentes? Es una pregunta central para la sociología jurídica y la criminología actual. Algunos autores, siguiendo la línea de Robert Merton y su teoría de la anomia, podrían argumentar que esta brecha entre las metas culturales, tener éxito, consumir, y los medios legítimos disponibles para alcanzarlas, genera una tensión. Una frustración. Claro, una tensión que puede llevar a distintas formas de adaptación, algunas de ellas desviadas o delictivas. Otros, desde una perspectiva más crítica, podrían señalar cómo esta situación profundiza las desigualdades y genera nuevas formas de exclusión y control sobre los sectores más vulnerables, mientras se promueve un individualismo consumista atroz. Es un terreno complejo y en pleno debate. Sin duda. Bueno, futuros doctores y doctoras, creo que por hoy ya tenemos bastante para procesar con este recorrido sociológico, ¿eh? Fue intenso. Como ven, animarse a mirar el derecho desde afuera, desde la sociedad que lo produce y en la que opera, nos abre la cabeza a un montón de preguntas y complejidades, que van mucho más allá de estudiar la letra fría de la ley. Nos obliga a pensar en el poder, en la cultura, en las desigualdades, en cómo las normas nacen, viven y a veces mueren en el tejido social. Y todo esto que estuvimos charlando tiene una conexión directa con el tipo de análisis que se espera, por ejemplo, en el trabajo final que tienen que preparar. La idea es justamente esa. ¿Cuál es la idea del trabajo final entonces? Que puedan tomar un problema social concreto, que tenga implicancias jurídicas, como los ejemplos que a veces surgen en clases sobre la adopción o la baja de edad de imputabilidad, la regulación de la economía informal, los conflictos ambientales, qué sé yo, y que puedan analizarlo utilizando algunas de las herramientas teóricas que brindan estos autores que vimos hoy. O sea, no es solo describir el problema y listo. No, claro. Se trata de ir más allá de la descripción. Primero, delimitar bien el tema, explicar su relevancia social y jurídica. Después, investigar un poco qué se sabe sobre el tema. Buscar antecedentes, datos, otras investigaciones, lo que se llama el estado del arte. Ajá. Después, analizar el problema en sus distintas dimensiones. La normativa legal específica, cómo se aplica en la práctica, la dimensión judicial, qué actores sociales están involucrados, qué intereses hay en juego, cuáles son las consecuencias sociales. Y ahí entra la teoría. Y finalmente, el desafío es intentar iluminar ese problema concreto con la mirada de algunos de los sociólogos que discutimos. Por ejemplo,
¿Cómo analizaría Weber la racionalidad o la irracionalidad de ciertos procedimientos judiciales en ese tema? ¿Qué diría Habermas sobre las posibilidades de un diálogo racional para resolver ese conflicto? ¿Cómo vería Foucault las relaciones de poder y disciplina que se juegan ahí? ¿O cómo explicaría Luhmann la dificultad del sistema legal para entender o procesar ese problema social según su propia lógica interna? Es usar la teoría no como un adorno, sino como una caja de herramientas para desarmar el problema y entenderlo mejor en su contexto social. Así que les recomiendo ponerse las pilas, darle unas vueltas a estos conceptos: hecho social, acción social, sentido mentado, racionalidad formal versus material, acción comunicativa versus instrumental, sistema, autopoiesis, código lícito-ilícito, control social, cohesión, capital social, anomia. Son como lentes para mirar la realidad jurídico-social de una manera más crítica y profunda. Y una última reflexión quizá, un poco provocadora, para que se queden pensando. Si aceptamos, aunque sea en parte, la idea de Luhmann de que el derecho opera como un sistema autopoyético, cerrado sobre su propio código, ¿hasta qué punto es posible realmente una transformación social impulsada desde el derecho? ¿O el derecho está condenado a procesar los cambios sociales siempre a su manera, con sus tiempos, manteniendo su propia lógica interna, a veces a costa de la justicia material o de las demandas sociales más urgentes? Ahí les dejamos esa pregunta picando, material para seguir pensando. Y recuerden, futuros colegas, si alguna vez se sienten perdidos en la complejidad de la teoría de sistemas de Luhmann, bueno, al menos les queda una buena excusa académica para decir: no, profe, disculpe, esa pregunta no es pertinente para el código operativo de mi sistema cognitivo en este momento. Sonríe, quizás cuele. Nos encontramos en la próxima, Juristudiosos.